Don Ricardo Morado, candidato de Vox a la Junta de Galicia. Muy buenos días. Muy buenos días, don Luis. Antes de empezar, decirle que es un placer y un honor hablar con ustedes. Pues muchísimas gracias. Ayer volvieron a repetirse los incidentes en actos de campaña de Vox en Galicia. Hablamos de el País Vasco como un lugar donde las juventudes batasunizadas pues se dedican a acosar a los candidatos de Vox, pero es que en Galicia pasa 3/4 de lo mismo con la extrema izquierda nacionalista radical, ¿no? Exactamente. Yo ayer estuve en el acto que intentamos realizar en Lugo. Ojo a la palabra intentamos. Estaba presente nuestro presidente y mi compañera. Mi compañera es la número 1 de la lista por Lugo y la verdad es que hubo momentos bastante tensos. La campaña electoral en Galicia y en el País Vasco se está convirtiendo en una campaña de acoso y derribo a Vox. Estamos sufriendo una violencia por parte de los intolerantes y los sectarios, amparados por los dirigentes nacionales y autonómicos de turno, que atacan a quienes asisten a nuestros actos públicos y a nosotros mismos. De hecho, mi propia familia todavía no ha podido acudir a ningún acto porque nos hemos encontrado con situaciones realmente preocupantes, ¿no? Bueno, eso indica que ustedes se preocupan. Vamos, si no tuvieran la más mínima posibilidad en Galicia y en el País Vasco, pues evidentemente con hacerles el vacío y silenciarles, pues estaría la labor culminada. Cuando necesitan acosarles, pues evidentemente es porque les perciben como un peligro para ellos, claro. Sí, al menos, desde luego, Vox les resulta incómodo, les resulta molesto, les resulta rebelde. Pero al mismo tiempo yo considero que somos absolutamente indispensables, porque somos la única garantía de que se cumplan nuestros derechos y a la vista está. A la vista está de que esto que estamos sufriendo nosotros, tanto en Galicia como en el País Vasco, es un ataque a la libertad política que no tiene precedentes en este país. Y todavía tenemos que asistir a la ausencia de condena por parte de todos los partidos del espectro social comunista y lo que todavía es más grave es que en ciertos perfiles oficiales de algunos partidos separatistas justifican esta violencia, ¿no? hacia nosotros. Una pregunta. Don Alberto Núñez Feijóo se ha dirigido a ustedes para manifestarles su solidaridad ante los ataques recibidos, porque estoy revisando su cuenta de Twitter y yo ahí no veo ninguna condena de esos ataques. No, la única persona que hasta el día de hoy ha condenado ese tipo de ataques ha sido Beatriz Pino, la candidata de Ciudadanos. Ajá, bueno, pues será que don Alberto Núñez Feijóo no se ha enterado de que hay candidatos en Galicia que sufren el acoso de la extrema izquierda radical. Pues se lo decimos desde aquí, don Alberto, hay candidatos en Galicia que sufren el acoso de la extrema izquierda radical. Debería usted, como presidente de la Junta, pues en fin, hacer un llamamiento a que esos ataques cesen para que pueda haber una competencia democrática en condiciones. ¿Fue usted, don Ricardo, el único que utilizó el idioma castellano en el debate en la televisión gallega? Sí, lo que me sorprende es que eso tenga que ser una noticia. Al final, lo que nosotros decimos una y otra vez es que estamos en búsqueda de la libertad para poder hablar en esta tierra gallega en gallego o en español. Ambos son idiomas oficiales. El gallego debería de ser un privilegio y no una imposición. Mire, me gusta esa frase, sí señor, efectivamente. Sí, y yo desde luego defendería a cualquiera que quisiera hablar gallego, esperando que al mismo tiempo esa persona defendiera mi derecho a hablar en el español, ¿no? Eso debería de ser la normalidad democrática en un país democrático, pero por desgracia aquí nos encontramos en una deriva nacionalista que se parece bastante a la Cataluña de hace 20 años. Y eso, en cierto sentido, está guiado por el señor Feijóo, ¿no? Iba a decir por el PP, pero claro, aquí en Galicia es muy complicado hablar del PP porque no vemos las siglas por ningún sitio. En este momento considero que nosotros somos el único dique de contención que le queda al nacionalismo en Galicia, y no lo digo yo, lo dice el propio partido del señor Feijóo y sus propios consejeros. De hecho, hace 2 días aquí en mi ciudad, en Narón, la consejera del medio rural, la número 1 de la lista por Coruña, que es la señora Ángeles Vázquez, se refería a Galicia como un país.
decía algo así como que en Galicia solo había dos opciones, que era optar por un multipartito o por una persona que dirige un país llamado Galicia. No sé, me parece bastante grave que cuando sale el señor Feijóo de las fronteras de Galicia se le llene la boca de hablar de España, 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 y cuando vuelve a Galicia su comportamiento es muy diferente, ¿no? Tenemos un montón de muestras a lo largo de los últimos años de cesiones al nacionalismo y de la invocación permanente al voto del miedo, ¿no? Hay que recordar que nuestro partido obtuvo en las últimas elecciones más de 114.000 votos y que esa invocación al voto del miedo hizo que nos faltaran solamente 7.000 votos para obtener representación parlamentaria en Madrid. Y esa invocación al voto del miedo hizo que quien se hiciera con ese escaño que estaba en juego fuera el propio bloque nacionalista gallego. Esto implica que el señor Feijóo en aquella ocasión le hiciera el juego a los nacionalistas y que en esta ocasión, de nuevo, en Galicia, también le esté haciendo el juego a los nacionalistas. Es algo que nos parece inaudito, porque juega con dos discursos diferentes, que son totalmente contrapuestos, para obtener un beneficio electoral que no está basado en nada real. El verdadero voto útil en este momento en concreto, es el voto a Vox, única y exclusivamente por esa razón, porque somos el único dique de contención ante el nacionalismo de los propios nacionalistas del bloque, ante el nacionalismo del resto de partidos del consenso progre y hacia el nacionalismo del señor Feijóo. En caso de que repitieran los resultados de las últimas generales, no solo entrarían ustedes en el Parlamento gallego, sino que entrarían con grupo parlamentario propio. Exacto. ¿Confían ustedes en batir las encuestas? Porque las encuestas apuntan a que el comportamiento electoral es distinto en autonómicas que en generales y que, por tanto, pues lo tendrían ustedes, según las encuestas publicadas hasta el momento, difícil para entrar en el Parlamento gallego. Lo que pasa que ya no sé, después de la experiencia andaluza y de las últimas generales, pues no sé muy bien si creerme las encuestas. ¿Ustedes qué creen? Eso es, don Luis. La experiencia nos habla de que en el Parlamento andaluz no íbamos a entrar y al final servimos de llave para la gobernabilidad en Andalucía. Las encuestas decían que en Madrid tampoco nos íbamos a comer ni un colín y al final fuimos llave para la gobernabilidad en Madrid, y en Galicia, que nos dicen exactamente lo mismo, va a pasar exactamente igual. Al final, a las encuestas hay que hacerle aproximadamente el mismo caso que a ese voto del miedo del que habla permanentemente en los últimos días el señor Feijóo. Últimamente, en todas las intervenciones del Partido Popular, vayan a donde vayan, hablan única y exclusivamente de eso, de que la gente vaya a votar y que el miedo a Vox y el miedo a que el voto a Vox no sea útil y que no van a obtener escaño, pero se le olvida omitir este pequeño detalle que estaba diciendo usted ahora, que esos 114.000 votos, esos más de 114.000 votos, lo que significarían en estas elecciones es que entraríamos con grupo parlamentario propio, porque al señor Feijóo siempre se le olvida un pequeño detalle, que es que el porcentaje de corte para entrar en el Parlamento gallego es del 5% frente al 8% del Parlamento en España. Entonces, yo lo que considero y lo que creo es que la opción de Vox en este momento, que es una opción social y patriótica, no nos cansamos de repetirlo eso, allá donde vamos, una opción social y patriótica que piensa en la pesca, que piensa en el campo, que piensa en la sanidad, que piensa en las familias, que piensa en la industria que tan maltratada está. El otro día cerró la central de Meirama, con la que nos habíamos reunido los días anteriores con sus representantes, los representantes de los trabajadores, y es un drama para la provincia, por ejemplo. Todo eso es lo que nosotros ofrecemos frente a la opción del miedo que ofrece el Partido Popular, del señor Feijóo. Vuelvo a repetir, ya no sé ni cómo referirme a esa opción política. El otro día en Twitter yo lo tuiteaba como Feijóo 20, el partido Feijóo 20. Doña María, don Manuel, don Álvaro, ¿quieren ustedes preguntar algo a nuestro invitado? Sí, don Manuel. Sí, no, simplemente el tema, lo que comenta don Ricardo respecto a esa alusión a país, etcétera. Simplemente recordar que ese tipo de términos son muy galleguistas y no tienen nada que ver con el nacionalismo de otros partidos, ¿no? Propios de CiU, etcétera, o del PNV. El término país está ya en la literatura gallega desde hace décadas, ¿no?
de la época de Cunqueiro también se señalaba la nación gallega o el país gallego, pero no en términos de independencia o de una nación al margen del resto de España, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que esa connotación es importante tenerla en cuenta, simplemente para diferenciar. Pero en cuanto a la pregunta, a mí me gustaría, don Ricardo, que nos explicase algunas de las propuestas que llevan a estas elecciones, más allá de un poco el discurso que acaba de exponer. Gobernar es gestionar, al fin y al cabo, y creo, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, que la gestión política o la gestión económico-presupuestaria que ha llevado a cabo Feijóo durante estos últimos años, y muy especialmente durante la gestión de la crisis sanitaria, donde Galicia se ha puesto a la cabeza del resto de España en cuanto al aprovisionamiento de material, etcétera. De hecho, creo que una de las primeras medidas que adoptó Feijóo, creo que de forma muy inteligente, fue ponerse en contacto con Inditex, con la empresa Amancio Ortega, que tiene la mayor organización logística del mundo, la mayor y la mejor organización logística del mundo, para empezar a traer material de China desde el minuto uno. Y eso ha sido un hito, ¿no? Yo creo que la gestión presupuestaria y económica y sanitaria que ha desarrollado Feijóo durante estos últimos años, especialmente durante la crisis sanitaria, es bastante notable. Pero, ¿cuál es, por decirlo así, su principal propuesta a nivel de gestión? ¿Qué es lo que proponen para Galicia? Yo siento disentir con usted en lo primero que ha dicho y en lo segundo también. En cuanto a lo de Álvaro Cunqueiro, hay que extrapolarse a aquellos tiempos cuando se referían a país en cuanto a Galicia, y a mí me gustaría que usted viera que está el corte en Twitter, ese mitin de la señora Ángeles Vázquez en la que se refiere a Galicia como país, y se dará cuenta de que tanto el contexto en el que lo cita como la frase en la que lo dice se refiere realmente a un concepto nacionalista de Galicia. Pero bueno, más allá de eso, y en cuanto a la gestión del señor Feijóo, yo le podría dar un montón de datos, como hace él habitualmente, como que, por ejemplo, en este momento hay 60.000 personas menos trabajando en Galicia que hace 10 años, como, por ejemplo, que la pensión media más baja de España está en Orense frente al doble en otros puntos de España, por ejemplo, que los últimos 10 años han disminuido casi 1.000 camas de hospital a pesar de haber abierto hospitales en Galicia, que no es el mismo concepto, como por ejemplo que los mariscadores a pie han disminuido un 16% en los últimos 10 años, como por ejemplo que la ciudad aneja a la que yo vivo y de la que soy oriundo, que es Ferrol, ha perdido 300 comercios en los últimos 5 años. Y podríamos seguir así todo el día. Entonces, de gestión económica, el señor Feijóo, esos golpes de pecho que se dan cuando la gestión económica es un mantra que repite constantemente para convertirlo en realidad. Pero es que los datos dicen otra cosa. Como les decía, hace unos días nos reunimos con trabajadores de Meirama, con trabajadores de Alcoa, nos hemos trasladado también a estas Pontes, y en Galicia el sector industrial es un auténtico drama. Pero un auténtico drama hasta el punto de que lo único que se les ha ofrecido desde la Xunta de Galicia es o la emigración o el paro. Y a día de hoy nadie le coge el teléfono a esos trabajadores. Entonces, en cuanto a gestión económica, yo creo que eso es bastante discutible. En cuanto al tema del COVID-19, usted ha nombrado al señor Amancio Ortega, al que yo considero que habría que ponerle un monumento en cada ciudad gallega, pero es que esa gestión la hizo Amancio Ortega, no la hizo la Xunta de Galicia. Y por otra parte, hay que acordarse de que la mitad de los muertos que ha habido durante la pandemia en Galicia estaban en las residencias de ancianos. Yo ya sé que este es un tema muy polémico, pero entre unos y otros, entre el Gobierno central y la Xunta de Galicia, ha quedado la casa sin barrer. Y al final lo que tenemos encima de la mesa son muertos de los que no se ha ocupado nadie y a los que se ha dejado morir sin un respirador. Entonces, tanto la gestión del COVID-19 como la gestión de los últimos años del señor Feijóo a nivel económico, yo creo que es bastante discutible. De eso nos estamos encargando, de trasladar a la ciudadanía, de trasladarle toda esta información, e insisto, es información, no es opinión, para que ellos tomen sus propias decisiones. Y nos estamos encontrando con un vacío absoluto en la práctica totalidad de los medios de comunicación, salvo en esta casa,
a la cual le agradezco que me haya dado la oportunidad de intervenir. Ayer estuve también con don Federico y también me dio la oportunidad de tener una agradable entrevista con él. Pero también nos estamos encontrando con ese vacío en la mayor parte de los medios de comunicación en Galicia, que están subvencionados por la propia Xunta y que, por tanto, no nos dan ni siquiera un mínimo de visibilidad. No interesa que Vox esté presente en el Parlamento de Galicia porque somos incómodos, porque somos molestos y porque vamos a darle voz a mucha gente que nos lo está pidiendo en la calle. Ese es el problema fundamental. Ayer nos reunimos con ganaderos que nos dicen que es que las trabas administrativas que les pone la Xunta para realizar su actividad les quita las ganas de continuar. La propia gente del rural está diciendo a sus hijos que se vayan a las ciudades, que no se queden aquí, que no se queden en Galicia, que se vayan de aquí. Y eso es lo que está vaciando nuestros pueblos y nuestras ciudades. Entonces, todos esos golpes de pecho, repito, que se da el señor Feijóo en cuanto a la gestión, yo creo que como mínimo hay que ponerlos en cuestión. Y yo creo que ya va siendo hora, este es el momento de que la gente tenga su propia voz dentro del Parlamento de Galicia. Doña María o don Álvaro, queda tiempo para una pregunta y respuesta muy cortas más. Bueno, yo querría matizar muchas de las cosas que he escuchado porque como gallega, obviamente, pues conozco muy bien la situación en Galicia y solo decir que efectivamente el 12 de julio los gallegos volverán a hablar en las urnas y veremos si el señor Feijóo reedita con esa mayoría absoluta o no su mandato. Ese será el mejor aval a la gestión, mucho más allá de lo que digamos pues obviamente sus opositores o sus competidores políticos o quienes analizamos la actualidad. A mí sí me gustaría saber cuál es la postura de Vox con respecto a la alta velocidad en Galicia, saber cuál es, a grosso modo, su propuesta para frenar, como el propio candidato nos comentaba hace un rato, ese éxodo empresarial o ese éxodo de mano de obra al que él aludía, porque bueno, pues las últimas noticias en una crisis global y teniendo en cuenta que hay muchas plantas y muchas factorías automovilísticas que se van de España y que abandonan otras regiones, pues el señor Feijóo ha conseguido fidelizarlas en Galicia. Entonces me gustaría saber realmente si nos podría dar 2 pinceladas o 3 en esa materia para saber en qué se diferencia o cuál es la propuesta de Vox al respecto. Pero 2 pinceladas o 3 muy breves, don Ricardo. Sí, algo muy fácil. Pues mire, como estamos hablando de economía, lo primero que hay que reducir es el gasto político. Reducir cargos públicos, puestos de libre designación, supresión de entes duplicados, hacer una auditoría obligatoria al 100% de entes subvencionados, simplificar los procedimientos administrativos en todas las áreas económicas, repito, en todas las áreas económicas, establecer un plan de infraestructuras en el rural y un plan digital, combatir la despoblación incentivando la implantación de actividades económicas en las zonas rurales, reduciendo cargas fiscales en el rural, el IBI, el gasóleo agrícola, etcétera, etcétera, diseñar planes provinciales incluso de cobertura de servicios públicos, de educación, sanidad y seguridad que tan mal están en el rural, protección de la caza y de la pesca como actividades necesarias y tradicionales dentro del mundo rural. Estos son pequeñas pinceladas de nuestro plan maestro de acción en cuanto entremos en el Parlamento de Galicia. Y en cuanto a lo que me comentaba de la alta velocidad, solo le voy a decir que es la promesa eternamente incumplida. Bueno, pues don Ricardo, muchísimas gracias por habernos acompañado, mucha suerte en las elecciones, esperamos que puedan ustedes desarrollar lo que resta de campaña sin que les acosen, aunque yo sé que a ustedes... Esta tarde tenemos un acto con Santiago Abascal en Palesco, en La Coruña, a ver si tenemos la fortuna de poder realizarlo en paz y con la normalidad democrática que sería esperable.